Shalom a todos los hermanos que se conectan a ver estos estudios. Estamos hablando acerca de la historia del cristianismo y la importancia que tenemos de estudiar el contexto, la forma en la cual el cristianismo del día de hoy ha llegado a ser parte y todo lo que ha sucedido a través de la historia. A través de estos estudios hemos estado trayendo varios conceptos históricos que podemos encontrar en varios libros, así como también, por ejemplo, en las obras de Josefo. Para esto estamos usando este libro que se llama, déjame ver, La historia del cristianismo, un libro muy usado en los institutos, aún en los institutos bíblicos, los institutos teológicos. Se usa mucho esta obra, Historia del cristianismo, Justo González, pero lo estamos haciendo desde una perspectiva y con un contexto histórico y un contexto bíblico, porque muchas veces cuando se estudia este tipo de materiales se le trata de dar un enfoque, no tan en contexto con la Biblia. Así es que una de las cosas que estamos tratando a través de este estudio es ver la historia, ver el contexto bíblico, ver el contexto cultural, y vamos a estar viendo todas estas cosas para poder entender. Vamos a ver los concilios, muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo. Hasta el día de hoy, este es el tercer estudio y hemos visto lo que era el judaísmo en Judea. Hemos hablado un poquito de la historia del judaísmo en Judea. Hablamos un poquito acerca del judaísmo en la dispersión. Hablamos acerca de lo que era la Septuaginta, la mentalidad griega, la mentalidad helenista. Cómo a través de aún en la Biblia, cuando vemos que dice que había unos judíos griegos y unos judíos y los judíos, podemos relacionarla cómo era el pensamiento de la gente, y no que realmente eran griegos, sino que cuando la Biblia nos relata esto, que dice que había judíos griegos y que había judíos, no es que había unos griegos, porque el evangelio aún todavía no había sido extendido a los gentiles hasta que llegó Cornelio y más adelante con Pablo. Y esto lo estamos leyendo en el capítulo 6 de Hechos. Lo estamos leyendo con Yeshua, con sus discípulos en los evangelios, cuando vemos que había griegos. Pero al ver el judaísmo de la dispersión, podemos entender que estos eran los judíos. Vimos Hechos capítulo 2, entendiendo los judíos de la dispersión cuando subieron a Jerusalén en el día de Pentecostés, y podemos ver lo que es el don de las lenguas y todo esto que muchas veces se ha malentendido. Pero entendiendo la escritura de esta manera, podemos darnos cuenta de que realmente podemos entender la Biblia sin ir más allá. Mire, una de las cosas que tenemos que entender, y hoy, esta mañana, nosotros estábamos estudiando con Rico Cortés, mi maestro, y él estaba diciendo, tenemos que aprender a entender, a estudiar la Biblia, dejando a un lado el sentimiento. Y eso es muy cierto, porque a veces leemos la Biblia y queremos estudiar la Biblia para que la Biblia nos haga sentir que estamos bien, o que nosotros entendemos la Biblia de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y la Biblia es para estudiarla en el contexto histórico. Muchas veces nos va a retar, muchas veces nos va a poner en una posición en la cual cosas que hemos creído durante mucho tiempo van a ser retadas, pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que nosotros debemos acomodar a la Biblia, y no la Biblia acomodarse a nosotros. La Biblia tiene un mensaje que no cambia, las generaciones cambian, la forma de pensamiento cambia, la gente ha cambiado, pero el mensaje bíblico no ha cambiado. Y mucha gente cree que el evangelio se tiene que acomodar al siglo del 2020, al siglo del 2021. Y mire, ese es un error, porque si nosotros queremos acomodar el evangelio al 2021, vamos a darnos cuenta que el sistema de creencias y los valores humanos están en decadencia. Por lo tanto, la Biblia va a ser obsoleta y no va a tener validez. Porque si queremos acomodarla a nuestro sistema de creencias, a nuestra generación, yo me encuentro con mucha gente que dice, ¿yo por qué tengo que entender el contexto? Si antes yo no sabía ni leer y ahora entiendo la Biblia. Bueno, entiendes la Biblia a tu manera, pero realmente cuando tú entiendes el concepto, te puedes dar cuenta de que ahora entiendo
qué pensaba la audiencia, cómo veía las cosas la audiencia, cómo miraba las cosas la audiencia, y ahora puedo entender el mensaje y tomar el mensaje y ahora sí aplicarlo a los días que estamos viviendo, y el mensaje va a ser el mismo, no cambia. La aplicación cambia de generación en generación, pero el mensaje nunca cambia, y esa es la importancia por la cual nosotros debemos entender y estudiar. Muchas veces nos han enseñado que lo que escuchamos, eso es lo mismo que repetimos, y aún dentro de las raíces hebreas, dentro del mesianismo, dentro de la iglesia cristiana, este ha sido un error que se ha cometido por mucho tiempo, en el cual escuchamos algo, no lo verificamos, no lo validamos, y empezamos a decirlo nosotros lo mismo, sin darnos cuenta de que quizás estemos en el error. Yo soy una de las personas que he aprendido a levantar la cara y a levantar la mano y decir, ¿saben qué? Lo que dije hace un año, lo que dije hace 2 años, no era correcto. ¿Por qué? Porque no tenía la información, no tenía los recursos, no tenía la forma de entender lo que ahora estoy entendiendo, pero ahora con toda certeza, después de que he verificado y he validado información, les puedo decir, es así. Y no pasa nada. Si en algo me equivoco, yo lo corrijo, lo arreglo, pido perdón y seguimos hacia adelante aprendiendo. Pero yo no soy de la gente que piensa que el pastor, el maestro, no tiene margen a equivocarse o nunca se equivoca. Al contrario, si nosotros no estudiamos, siempre nos vamos a equivocar. Es que las introducciones siempre son largas, no sé por qué, pero vamos a estudiar entonces un poquito acerca de lo que es el mundo greco-romano. Y vamos a leer aquí en su pantalla, dice, el mundo greco-romano. Empero en esa diseminación, la nueva fe tuvo que abrirse paso a través de situaciones políticas y culturales. Oiga, porque cuando nosotros vemos la Biblia no nos damos cuenta de que tiene que ver con política, tiene que ver con cultura. Si algo he aprendido es que Pablo siempre daba un mensaje en contracultura. El mensaje de Pablo era para ir en contra de la cultura y en contra de un imperio. Y él decía, Roma les has enseñado a vivir de esta manera. Ahora el evangelio de Dios es esto. Por eso hace una distinción entre lo que son las obras de la carne, a lo cual la gente estaba acostumbrada a vivir, a lo que son las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y todo esto tiene que ver con la Torá, la palabra, la instrucción del rey. ¿Por qué? Porque la Torá, la instrucción, siempre va a ser una contracultura. ¿Para qué se tienen que levantar los hijos de Dios? Para hacer una contracultura. El mundo te dice el aborto es la herramienta en la cual la mujer decide sobre su cuerpo. La Biblia te dice la castidad, la pureza y la moral son las armas en las cuales la mujer decide cuidar su cuerpo. Es una contracultura. Tú quieres protestar sobre tu cuerpo. Haz lo correcto, haz lo debido, y no tienes que andar en una marcha protestando para que te dejen matar una vida que está dentro de ti. Entonces, se da cuenta, siempre el mensaje es contracultura. El mundo dice, no está bien, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, la mujer es dueña sobre su cuerpo. La Biblia te dice, la mujer tiene unas normas de castidad sobre las cuales vivir. Si las sigue, va a vivir bien. La Torá, el matrimonio te dice, el hombre que tiene más de una mujer es un hombre macho, es un hombre. La Torá te dice, el hombre debe ser marido irresponsable de una sola mujer, cuidarla, honrarla y respetarla. Entonces, siempre va a ser contracultura el mensaje. Y ese fue el éxito de Pablo, que siempre levantaba un mensaje contracultural. Yo tengo varios libros aquí en la parte de atrás que tienen que ver con el Imperio Romano, tienen que ver con Roma, tienen que ver con el mensaje de Pablo en el contexto del Imperio Romano. Y créame que cuando nosotros entendemos el contexto, esto me lo enseñó Rico Cortés, cuando nosotros entendemos el contexto del primer siglo, el contexto de Roma, podemos entender muy bien las cartas de Gálatas, Efesios, sin sacarlas de su contexto y sin entender que Pablo estaba creando una nueva religión. No, Pablo no estaba creando una nueva religión. Pablo les estaba enseñando a la gente cómo guardar Torá, cómo guardar la ley, la instrucción de Dios dentro del Imperio Romano. Y ese es el mensaje de Pablo. Así es que dice aquí, circunstancias políticas y culturales. El Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad política nunca antes vista. El Imperio Romano creció a gran magnitud, era un imperio grandísimo.
Dice, el Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad política nunca antes vista. La política del imperio, oiga, porque esto se pone interesante. La política del imperio fue fomentar la mayor uniformidad posible, sin hacer excesiva violencia a las costumbres de cada región. Esta había sido también antes la política de Alejandro. En ambos casos, su éxito fue notable, pues poco a poco se fue creando una base común que perdura hasta nuestros días. Esa base común, tanto en lo político como en lo cultural, fue de enorme importancia para el cristianismo de los primeros siglos. Ojo, porque dice que el cristianismo se va a empezar a formar a raíz de la base que tenía el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, lo vamos a ver más adelante, tiene las mismas bases de lo que era Alejandro. Y Alejandro era conquistar, dejen a la gente seguir sus creencias, pero vamos a ir poco a poco llevando nuestra influencia para que al final podamos tener un imperio con una cultura, con una misma religión, y es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. La gente está buscando un nuevo orden mundial en donde haya un líder, donde haya una moneda, donde haya una religión, y es lo que ha buscado el ser humano. Así es que esto fue de gran importancia para el cristianismo de los primeros siglos. Seguir leyendo. La unidad política de la cuenca del Mediterráneo les permitió a los primeros cristianos viajar de un lugar a otro sin temor de verse envueltos en guerras o asaltos. De hecho, al leer, y esto está en el libro de Hechos, de leer acerca de los viajes de Pablo, vemos que el gran peligro de la navegación en esa época era el mal tiempo. Unos siglos antes, los piratas que infestaban el Mediterráneo eran de temerse, mucho más que cualquier tempestad. Los caminos romanos que unían hasta las más distantes provincias, y algunos de los cuales existen todavía, no fueron ajenos a las plantas de los cristianos que iban de un lugar a otro llevando el mensaje de la redención en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo. ¿Se acuerda de la frase que dice, todos los caminos llevan a Roma? Todos los caminos llevan a Roma, porque literalmente Roma había construido carreteras, había construido puentes, había construido para que todo el imperio estuviera conectado. Y los creyentes, los primeros creyentes, iban de un lugar a otro en el mensaje de la redención. Por eso cuando vemos el mensaje de Pablo y vemos que él se queda en Corintio, que era un puerto en donde suplía a muchos lugares, los lugares que visitaba Pablo siempre eran lugares estratégicos en donde él pudiera moverse y en donde él pudiera conquistar la mayor parte del territorio en la menor cantidad de tiempo. Por eso Pablo, los viajes eran bien estratégicos y él siempre tenía éxito en todo esto. Dice, puesto que el comercio florecía, las gentes iban de un lugar a otro y así el cristianismo llegó frecuentemente a alguna nueva región, no llevado por misioneros o predicadores itinerantes, sino por mercaderes, esclavos y otras personas que por diversas razones se veían obligadas a viajar. O sea, que no solamente los misioneros o los predicadores, sino algún esclavo, alguna otra persona viajaba de un lugar a otro y llevaba las buenas nuevas. En ese sentido, las condiciones políticas de la época fueron beneficiosas para la diseminación de la nueva fe. Pero hubo otros aspectos de esa situación que sirvieron de reto y amenaza a los primeros cristianos, primeros creyentes. Puesto que el imperio intentaba lograr la mayor uniformidad posible entre sus súbditos de diversos orígenes, parte de la política imperial consistía en fomentar la uniformidad religiosa. Esto se hacía mediante el sincretismo y el culto al emperador. Dos palabras que si no las estudiamos y si no entendemos el concepto de estas palabras, no vamos a detectar el sincretismo y el culto imperial. Y hoy le voy a hablar un poquito de esto, porque esto es el mundo, acuérdense, este es el mundo greco-romano. Y lamentablemente el sistema tradicional, el cristianismo, está influenciado mucho por estas corrientes, la corriente greco-romana. Y gran parte de la influencia tiene que ver con el sincretismo. Así es que no se espante, porque espero poder explicarle bien en esta tarde para que usted entienda algunos de estos conceptos y cuando usted los vea, usted pueda decir, ahora entiendo muchas cosas, ahora veo muchas cosas.
Así es que agárrese, amárrese de los cinturones porque vamos a ver el sincretismo. Dice aquí, el sincretismo que consiste en la mezcla. Oiga, porque aquí está interesante. Déjenme tomar un poquito de té. Hoy no es café, hoy me tienen a puro té, así es que... Ok, dice, el sincretismo, que consiste en la mezcla indiscriminada de religiones, fue característica de la cuenca del Mediterráneo a partir del siglo III, antes de la era común. Antes de la era común. O sea, que esto se está desarrollando antes aún de Mashiach, del Mesías. Es que dice antes de la era común. Dentro de ciertos límites, Roma lo impulsó, pues el imperio tenía intereses en que sus diversos súbditos pensaran. Oiga, fíjese. Dice, dentro de ciertos límites Roma lo impulsó, pues el imperio tenía intereses en que sus diversos súbditos pensaran que, aunque sus dioses tenían distintos nombres y atributos, en fin de cuentas eran todos los mismos dioses. Al panteón romano se le fueron añadiendo dioses provenientes de las más diversas regiones. La palabra panteón quiere decir precisamente un templo de todos los dioses. ¿Se acuerda? En el libro de los Hechos, capítulo, no me recuerdo el capítulo, pero dice que Pablo llega a una ciudad en donde tenían un montón de dioses y tenían a uno donde estaba vacío y decía al Dios no conocido. Ese era un panteón. Prácticamente ese era un panteón en donde ellos tenían todos los dioses, pero que venían recibiendo de otras religiones, de otras gentes que Roma conquistaba, y ellos venían añadiéndolos. Así es que esto es importante porque muchas de las celebraciones que tienen que ver con Navidad, Año Nuevo y muchas otras celebraciones tienen que ver con el sincretismo y la adoración de otros dioses que se fueron formando en el Imperio Romano, y que después, al entrar el cristianismo y la mezcla, todo esto fue recibido, fue traído, y ahora es, y aunque sabemos que Jesús no nació en el 25, pero que aunque sabemos que otros dioses se celebran en el 25, para nosotros no tiene nada malo celebrar esa fiesta. ¿Por qué? Porque el pensamiento dice, pues no tiene nada malo. O sea, ellos están celebrando a Zeus, ellos están celebrando a Mitras, yo estoy celebrando a Jesús, y todo está bien, porque ese fue un pensamiento dentro del sincretismo. Todos están contentos, todos están felices. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque tus dioses son diferentes nombres, en el concepto es lo mismo, y vamos a lo mismo. Así es que eso es el sincretismo. Así que el panteón, dice, el panteón era el templo de los dioses. Por los mismos caminos por los que transitaban los mercaderes y misioneros cristianos, transitaban también gentes de muy variadas religiones, y todas esas religiones se entremezclaban y confundían en las plazas y foros de las ciudades. El sincretismo era la moda religiosa de la época. En tal ambiente, tanto los judíos como los cristianos parecían ser gentes intransigentes que insistían en su Dios único y distinto de todos los demás dioses. Por esta razón, muchos veían en el judaísmo y en el cristianismo un quiste, un mal que debía ser extirpado de la sociedad romana. Pero fue el culto al emperador el punto neurálgico que desató la persecución. ¿Ve? Lo que empeoró las cosas no era tanto los otros dioses, porque de alguna manera los primeros creyentes, los judíos, ellos decían, tenemos un Dios y no podemos adorar a otros dioses. Pero cuando entró el culto a Roma, el culto al emperador, fue cuando eso provocó mucha persecución. Porque, ¿por qué? Ya mismo le voy a explicar. Dice, muchas veces esas persecuciones tenían características políticas, pues el culto al emperador era uno de los medios que Roma utilizaba para fomentar la unidad y la lealtad de su imperio. Negarse a rendir ese culto era visto como señal de traición, o al menos de deslealtad. Mire, cuando yo entendí todas estas cosas, y yo las pude captar, las pude entender, y leí Hechos capítulo 10, yo pude entender la valentía que tenía el centurión.
porque el centurión le debía lealtad al César, le debía de lealtad a Roma. Había hecho un juramento de lealtad. Tenía el culto imperial que lo regía, pero él apartó todo esto y puso su mirada en el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y cómo Dios lo honra? Diciéndole: tus oraciones han sido escuchadas. No era un gentil cualquiera. Al contrario, cuando vemos la magnitud, si Roma se hubiera dado cuenta, si el emperador se hubiera dado cuenta, muere él y muere toda su familia. Porque eso era deslealtad, eso era traición. El centurión estaba haciendo un acto de traición al ayudar a los judíos, al orar en las horas establecidas en el judaísmo, que era la hora novena, la hora tercera. Él estaba orando en esas horas. Era un prosélito que estaba comprometiéndose a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es que cuando nosotros entendemos vemos la magnitud de decir: wow, no solo, no, es que el evangelio fue a los gentiles y llegó Cornelio y lo abrazó, pero no vemos todo lo que Cornelio estaba exponiendo. Él hizo traición a Roma, pero Dios lo recibió, porque el culto imperial era algo fuerte dentro del imperio romano. Pero a veces leemos capítulo 10 de Hechos y le pasamos por encima. Y hablamos de la comida, que ahora se puede comer de todo, que los gentiles fueron recibidos, que los gentiles fueron llenos del Espíritu, pero nos perdemos dirían por ahí, nos perdemos de la big picture, nos perdemos de todo el marco completo de ver. Cornelio era un centurión, no había muchos centuriones. En todo el imperio había como 10 centuriones que tenían a cargo una legión romana. Y él tenía que serle fiel a Roma, fiel al culto imperial. ¿Pero qué estaba haciendo Cornelio? Orando en las horas de oración al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cornelio había cometido traición, que si Roma lo hubiera encontrado, Cornelio muere. Ahora usted puede ver el capítulo 10 de Hechos de una manera distinta a como lo habíamos visto por mucho tiempo. Negarse a rendir ese culto era visto como señal de traición o al menos de deslealtad. Luego, no son pocos los casos en que resulta claro que al mismo tiempo que un mártir moría por su fe, quien le condenaba lo hacía impulsado por sentimientos de lealtad política. Por otra parte, el sincretismo de la época también se manifestaba en lo que los historiadores de hoy llaman religiones de misterio o sencillamente misterios. Estas religiones no concentraban su fe en los viejos dioses de Olimpo, Zeus, Poseidón, Afrodita, etcétera, etcétera, sino en otros dioses de carácter más personal. En los siglos anteriores, antes de que se desatara el espíritu sincretista y cosmopolita, cada cual era devoto de los dioses del país en que había nacido. Pero ahora, en medio de la confusión creada por la conquista de Alejandro y de Roma, cada cual tenía que decidir a qué dioses le iba a prestar su devoción. Cada uno de estos dioses de los misterios tenía sus propios devotos, que eran aquellos que habían sido iniciados. Por lo general, cada una de estas religiones se basaba en un mito acerca de los orígenes del mundo. Oiga, un mito o de la cuestión del dios en cuestión. Del Egipto proveían, y usted ha escuchado quizás algunos videos acerca de Navidad en los cuales se habla de mitos. Aquí están los mitos. Mitos son historias que se contaban por ahí, pero que algunas de ellas pueden ser verdad, sí, pero son mitos, son cosas que se originaron y que nacieron y crecieron. Así es que fíjese, dice, del Egipto proveía el mito de Isis y Osiris, según el cual el dios Set había mandado a descuartizar a Osiris y después había esparcido sus miembros por todo el Egipto. Isis, la esposa de Osiris, los había recogido y dado nueva vida a Osiris, pero los órganos genitales de Osiris habían caído en el Nilo, y es por esa razón que el Nilo es la fuente de fertilidad para todo Egipto. También, por esta razón, algunos de los devotos más fervientes de este culto se mutilaban a sí mismos cortándose los testículos y ofreciéndolos en sacrificio. Entre los soldados era muy probable el culto a Mitras,
Mitras, un dios de origen persa, cuyos mitos incluían una serie de combates contra el sol y contra un toro de carácter mitológico. Cuando nosotros vemos la historia de Constantino, que vio una cruz en el cielo y que dijo con esta señal y que todo, ¿realmente fue el Señor que se le manifestó o realmente fue Mitras? Y él aparentó ser cristiano, pero el culto a Mitras nunca cesó. Y entonces tendríamos que ponernos a pensar y decir, el cristianismo después de Constantino está basado en el culto a Mitras, el culto al sol, y por eso se estableció en domingo. La respuesta es: Constantino era un adorador de Mitras, porque Constantino era un soldado. Y eso era el culto al sol. ¿Ok? Y por eso cuando la gente dice Sunday, el día del sol, estás adorando en el Sunday, estás adorando en domingo. Y aún la Iglesia Católica dice, nosotros establecimos el día del domingo porque es el día del culto al pagano, al dios sol. Mucha gente se enoja, pero cuando vemos a través de la historia, aquellos que celebran el domingo están siguiendo la orden de Roma y a su misma vez la adoración de Constantino a Mitras. Eso es historia. Mitras, un dios de origen persa cuyos mitos incluyen una serie de combates contra el sol y contra un toro de carácter mitológico. En Grecia existían desde los tiempos inmemorables los misterios de Eleusis cerca de Atenas, los misterios de Atis y Cibeles incluían un rito de iniciación. Oiga, porque esto está bueno. Esto está bueno en Grecia. Dice Atenas y Cibeles. Yo me acuerdo que mi esposa siempre me decía, hay un equipo de fútbol que se llama el Real Madrid. Y cuando el Real Madrid gana, hay una estatua a la diosa de Cibeles, a la cual todo mundo le da adoración. Y ella me decía, eso es un culto a una diosa, eso es un culto pagano. Y yo decía, es fútbol, hombre. Y yo le decía, es fútbol. Pero cuando yo me di cuenta, Cibeles y los ritos y todo, yo decía, wow, o sea, la gente está tan cegada que cuando un equipo gana, ¿qué están haciendo? Le están ahí cantándole y haciéndole y todo a la estatua de Cibeles, que es la diosa. Pero no solo eso, sino que fíjese, lo que viene más adelante aquí, espero que usted pueda reconocerlo, porque dice, los misterios de Atis y Cibeles incluían un rito de iniciación llamado taurobolia, en el que se mataba un toro y se bañaba al neófito con su sangre. Dado el carácter sincretista de todos estos cultos, pronto unos se mezclaron con otros hasta tal punto en el que el día de hoy es difícil distinguir las características o prácticas de uno de ellos en particular. El taurobolia lo practicaban mucho en Roma. Y prácticamente en la película de Pablo, aparece este rito ahí, con el soldado, cuando él se está bañando en la sangre, ¿verdad? Que él ponen al toro arriba, lo degollan o le cortan y la sangre está bajando y la persona se baña en la sangre. Eso es la taurobolia. ¿De dónde usted cree que viene la expresión lávame con tu sangre? Me lavo en tu sangre. La Biblia nunca nos enseña que hay que lavarnos con la sangre de Cristo. La Biblia nunca nos enseña que hay que bañarnos en la sangre de Cristo. La Biblia nos enseña que fuimos rociados con la sangre del Cordero. La Biblia usa el término rociar. Cuando iban al altar y lo rociaban, cuando usaban las hojas de hisopo con la gente y la rociaban, el término rociar. Pero ahora en la iglesia cristiana se usa mucho el término me lavo con la sangre, te lavo con la sangre, nos lavamos con la sangre de Cristo. ¿De dónde cree que viene ese lenguaje? Taurobolia, que era un sincretismo que se practicaba en Roma, que venía de Grecia, que como dice aquí,
dado el carácter sincretista de todos estos cultos, pronto se mezclaron con otros hasta el punto en el día de hoy que es difícil distinguir las características o las prácticas de uno de ellos en particular. Además, estos dioses no eran celosos entre sí como el Dios de los judíos y de los cristianos, y por tanto hubo quienes se dedicaron a coleccionar misterios, haciéndose iniciar en uno tras otro de estos cultos. Todas estas tendencias sincretistas en las que se entrelazaban los viejos dioses con las religiones de misterio y con el culto al emperador presentaron un fuerte reto al cristianismo naciente, puesto que los cristianos se negaban a participar en todo esto. Por eso es que en el primer siglo, los primero, segundo, tercero, cuarto siglo, no vemos a los primeros creyentes celebrar Navidad, porque la Navidad no era una fiesta que se tenía que celebrar, y especialmente en el 25 de diciembre, porque ellos se negaban a participar de todo eso. Frecuentemente se les acusó de incrédulos y de ateos. Frente a tales acusaciones, los cristianos o los creyentes podían recurrir a ciertos aspectos de la cultura de la época que parecían prestarles apoyo. A esto dedicaremos en el capítulo 7, más adelante. Por lo pronto, señalaremos que hubo dos tradiciones filosóficas en las que los cristianos encontraron un nutrido arsenal para la defensa de su fe. Una de ellas fue la tradición platónica y la otra el estoicismo. Vean lo que están usando ellos. Platón, un filósofo griego. Estoices, otro filósofo griego. Así es que ellos estaban usando estos argumentos para refutar. El maestro de Platón, Sócrates, griego, había sido condenado a morir bebiendo la cicuta porque se le consideraba incrédulo y corruptor de la juventud ateniense. Platón había escrito varios diálogos en su defensa, y ya en el siglo I de nuestra era, Sócrates era tenido por uno de los hombres más sabios y más justos de la antigüedad. Ahora bien, Sócrates, Platón y toda la tradición de la que ambos formaban parte habían criticado a los dioses paganos, diciendo que eran creación humana y que según los mitos clásicos eran más perversos que los seres humanos. Por encima de todo esto, Platón hablaba de un ser supremo, inmutable, perfecto, que era la suprema bondad y belleza. Además, tanto Sócrates como Platón creían en la inmortalidad del alma y por lo tanto en la vida después de la muerte. Y Platón afirmaba que por encima de este mundo sensible y pasajero había otro de realidades invisibles y permanentes. Todo esto fue de gran valor y atractivo para aquellos primeros cristianos que se veían perseguidos y acusados de ser ignorantes e ingenuos. Por estas razones, la filosofía platónica ejerció un influjo sobre el pensamiento cristiano que todavía perdura. Mucha de la filosofía cristiana está arraigada en los pensamientos y en la filosofía platónica y no en la Torá del Señor. Ahí tiene un poquito del sincretismo. Algo semejante sucedió con el estoicismo. Esta escuela filosófica, algún posterior al platonismo, enseñaba doctrinas de alto carácter moral. Según los estoicos, hay una ley natural impresa en todo el universo y en la razón humana. Y esa ley nos dice cómo hemos de comportarnos. Si alguno no la ve o no la sigue, esto es porque son tontos. Pues quien es verdaderamente sabio conoce esa ley y la obedece. ¿Se acuerda el argumento de Pablo cuando dice: aquel que hace las cosas por intuición es porque tiene la ley de Dios? Estaba dándoles un poquito del pensamiento de esa época. Estaba dándoles un poquito del pensamiento. Déjenme buscar ese versículo para que usted vea cómo lo que estoy diciendo ahorita tiene mucho sentido en lo que vemos en Pablo. Pablo capítulo, si no mal recuerdo, es el capítulo 2. Capítulo 2, déjenme ver si se lo pongo aquí para que lo vea. Cuando entendemos muchas cositas de estas, podemos ver. Aquí dice, mire, capítulo 2. Está hablando de la ley. Más sabemos que el juicio menosprecia las riquezas, pero quiero hablar aquí.
Versículo 12, capítulo 2, versículo 12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los hacedores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oiga aquí, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Y qué dice aquí los estoicismos? Dice: hay una ley natural impresa en todo el universo y en la razón humana, y esa ley nos dice cómo comportarnos. ¿Ve? Romanos 2:14 está aquí. Si algunos no la ven o no la siguen, es porque son tontos, pues quien es verdaderamente sabio conoce la ley y la obedece. Además, puesto que nuestras pasiones luchan contra nuestra razón y tratan de dominar nuestras vidas, la meta del sabio es lograr que su razón domine toda pasión, hasta el punto de no sentirla. Ese estado de no sentir pasión alguna es la apatía, y en él consiste la perfección moral según los estoicos. También en este caso podemos imaginarnos el atractivo de esta doctrina para los cristianos que se veían obligados a enfrentarse repetidamente a las costumbres corruptas de su época y a criticarlas. Puesto que los estoicos habían hecho lo mismo en sus ideas y escritos, los cristianos encontraron apoyo para su defensa y propaganda. Al igual que en el caso del platonismo, esto acarreaba el peligro de que se llegase a confundir la fe cristiana con estas doctrinas filosóficas y que así perdiera algo del carácter único del evangelio. No faltaron quienes en un aspecto u otro sucumbieran ante esta tentación, pero ello no ha de ocultarnos el gran valor de estas doctrinas que estas doctrinas tuvieron en la primera expansión del cristianismo. Así que en el primer siglo, ya estamos hablando del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, mucha de la filosofía cristiana tiene que ver con Platón, Sócrates, los estoicos y todo eso. Por eso es que ahora podemos entender, no, es que vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar del amor desde la perspectiva griega, el amor ágape, el amor eros, el amor fraternal. Cuando, si usted habla del amor, de acuerdo a la definición bíblica, el amor de acuerdo a la definición bíblica es lealtad al convenio. Ese es el amor. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me quieres mostrar que tú me amas, guarda mis mandamientos, haz lo correcto. No, pero es que el amor es sentir. Tú tienes que sentir a Dios. Tú tienes que sentir hacer lo correcto. Tú tienes que... Y por eso ahora, pues es que yo no siento. Pues es que... Imagínate, ve cómo viene entrelazada la cultura del cristianismo. Y estamos hablando de más de 2000 años que viene dentro de las corrientes y se arraigaron y crecieron y se extendieron. Según el apóstol Pablo, Rab Shaul, el cristianismo penetró en el mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Quizás alguno podría entender esto en el sentido de que Dios le facilitó el camino a aquellos primeros cristianos, y no cabe duda de que mucho de lo que estaba teniendo lugar en el siglo primero facilitó el avance de la nueva fe. Pero también es cierto que esos mismos acontecimientos le planteaban a la iglesia difíciles retos que exigían enorme valor y audacia. El cumplimiento del tiempo no quiere decir que el mundo estuviera listo a hacerse cristiano, como una fruta madura pronta a caer del árbol, sino que quiere decir más bien que en los designios inescrutables de Dios había llegado el momento de enviar al Hijo al mundo a sufrir muerte de cruz y de esparcir a los discípulos por ese mismo mundo para dar ellos también costosos testimonios de su fe en el crucificado. Entonces, un poquito del trasfondo de el mundo greco-romano. La próxima semana vamos a entrar a hablar un poquito ya de lo que es la iglesia de Jerusalén, pero quiero que usted entienda lo que estamos hablando. Estamos hablando de el judaísmo en Jerusalén, el judaísmo en la dispersión, y ahora vemos el mundo greco-romano. Estamos viendo un mundo greco-romano en donde había un panteón, en donde habían optado una gran cantidad de dioses, y todos los dioses eran bienvenidos en Roma.
Y esto es bien importante porque cuando nosotros nos damos cuenta, muchas de las estatuas, muchas de las imágenes que tiene aún la Iglesia Católica, usted puede ver la imagen de San Pedro, que está en la basílica, que está ahí en la basílica. Al pie de la letra dice, monumento, imagen a Zeus. Por un lado tiene la imagen de Pedro en la Iglesia Católica, pero por el otro lado tienen el pie ahí donde todo el mundo lee y dice a Zeus. ¿Ve? Porque todo esto es parte del sincretismo. Ahora, cuando empecemos a ver, vamos a entrar aquí a la iglesia de Jerusalén, porque ahí es donde aparentemente nació la iglesia, aparentemente creció la iglesia, pero ahí es donde se tuvo un nuevo despertar la iglesia, porque ahora tenía su conexión con la Torá, pero a través de la fe en el Mesías, Yeshua. Y es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Así es que espero que estos estudios que estoy tratando de hacerlos no tan largos, pero que puedan ser de motivación para usted, para no creerme nada a mí. Yo no estoy aquí para decirle, así es la cosa y usted tiene que creerme, sino para que usted verifique todo con la escritura, con la historia, para que usted se dé cuenta de muchas cosas. Algo de lo que le estaba hablando es... Mire, este libro, el Imperio Romano. Bien interesante el Imperio Romano. Aquí viene muchas de las cosas que se hacían en Roma. Aquí viene lo de los centuriones. Aquí viene lo de centuriones. ¿Qué hacían ellos cuando conquistaban una ciudad? ¿Por qué el evangelio fue tan exitoso en la época de Pablo? Los juegos, deportes y juegos. Deportes y juegos. Bien interesante. Yo aprendí, por ejemplo, a Corintios. Cuando Pablo está hablando a los corintios y que dice, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y en una clase que nos dio Rico, yo pude entender a través del contexto romano a qué se refería. Y tenía que ver con los juegos ísmicos que se daban y que hacían dentro de los juegos sísmicos. Y Pablo estaba alertando a la población de Corintios, diciéndole, ustedes no pueden ir a participar de estos juegos y de todo lo que se hace y de todo lo que se pone en las mesas y de todas las orgías y de todo lo que se hace y después venir y participar en la mesa de Pesaj, en la mesa del Señor. Pero todo esto tenemos que entenderlo en el contexto y cuando vemos todas estas cosas, bien interesante. Mire, yo le estoy enseñando y le estoy dando estas cosas a través de un libro que aún yo estudié en el Instituto Teológico, en el Seminario Teológico, y ahora que lo he empezado a volver a leer y tengo unos lentes diferentes, una mentalidad diferente, yo digo, wow, si esto lo leía yo, ¿y por qué no lo entendía? ¿Y por qué no veía todas estas cosas? Pero todo tiene su tiempo y siempre es cuando el Padre dispone, es cuando van a suceder las cosas. Nuestra meta no es convencer a la gente, nuestra meta es darle la información a la gente y la gente poco a poco va a ir entendiendo su fe. Nos esperan muchas cosas por delante. Esta serie de la historia del cristianismo es muy extensa. Vamos a hablar de cuándo creció o cuándo se formó la idea de el Hijo de Dios, María, que era la Madre de Dios, que está en el cielo, y muchas cosas más. Así es que lo espero la próxima semana para aprender un poquito de la iglesia de Jerusalén y empezar entonces así a despuntar en lo que es esta etapa que tenemos por delante. Hemos hablado del contexto, judaísmo en Jerusalén, judaísmo en la dispersión y el ambiente greco-romano, y todos estos van a ser importantes para entender lo que va a suceder de aquí en adelante.
Familia, espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom a todos. Bendiciones.